Lo llamaban el arquitecto. En las calles calientes de Sinaloa, en los callejones oscuros de Medellín y en los rascacielos blindados de la Ciudad de México, el nombre de Mateo Benavides se pronunciaba en un susurro cargado de terror. Era el hombre capaz de borrar linajes enteros antes del desayuno y reconstruir imperios criminales antes de que se ocultara el sol. Mateo no conocía la clemencia. Para él, la piedad era un lujo de los débiles y un boleto directo a la fosa común. En su mundo, gobernado por la ley del plomo, el miedo era la única moneda de cambio respetada. Jamás mostraba una grieta, nunca bajaba la guardia. Sin embargo, en una noche templada de octubre, durante la gala benéfica anual de la prestigiosa Fundación Sterling, la élite más selecta y corrupta del continente descubrió su único talón de Aquiles, su madre, Doña Elena, mientras las copas de cristal de Bohemia tintineaban con champaña importada y los vestidos de alta costura de miles de dólares barrían los relucientes pisos de mármol. Una cruel y arrogante mujer de la alta sociedad empujó a la confundida anciana, obligándola a caer de rodillas, en una humillación empapada de vino tinto. Fue en ese preciso instante cuando Mateo Benavides hizo algo que aterrorizó a los presentes mucho más que su temible reputación como jefe de cartel. No se movió, no desenvainó un arma, no ordenó una ejecución inmediata, simplemente observó con unos ojos grises que destilaban una frialdad glacial. Esperó, calculando cada respiración en el salón, hasta que una joven con un uniforme desgastado por los lavados y un sueño alimentado por el salario mínimo se interpuso firmemente entre el monstruo y el cordero. Esta es la crónica de cómo una humilde mesera, atrapada en las garras de la necesidad, se transformó inesperadamente en la última línea de defensa y en la conciencia misma de un asesino despiadado. El majestuoso salón del Conservatorio Metropolitano, ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad, apestaba a una combinación embriagadora de privilegios, rosas rojas importadas y una salvajada apenas disimulada bajo capas de perfume francés. Era la noche de la gala Sterling, un auténtico teatro de la hipocresía donde los depredadores más peligrosos del narcotráfico y la política se ponían máscaras de filántropos para lavar sus culpas y sus millones. Enormes candelabros de cristal goteaban una luz dorada que imitaba diamantes líquidos sobre más de 400 invitados, quienes sostenían con delicadeza copas de los licores más caros del mundo. En lo alto, oculto por las sombras que proyectaba la elegante curva del balcón del segundo piso, Mateo Benavides permanecía tan inmóvil como una estatua esculpida en piedra volcánica. No probaba el alcohol, no participaba en las conversaciones superficiales de los políticos que le debían el puesto. Con una parsimonia aterradora, se ajustó los gemelos de platino de su traje hecho a medida, mientras su mirada seguía cada movimiento en la pista con la precisión matemática de un francotirador que elige a su próxima víctima. A sus 34 años, Mateo era el emperador indiscutible del submundo. Para el ojo público y la prensa financiera, no era más que un brillante inversionista de capital de riesgo con vastas propiedades inmobiliarias heredadas. Para aquellos que operaban en las sombras y conocían la verdadera estructura del poder, él era simplemente el arquitecto, el hombre que diseñaba la caída de sus enemigos con tanto cuidado y sofisticación, que la víctima terminaba agradeciéndole por los planos antes de darse cuenta de que ya la habían enterrado viva bajo 3 metros de tierra. Patrón, resonó la voz de Garza, su jefe de seguridad, a través del discreto audífono oculto en su oído. Doña Elena volvió a salirse de la zona segura. La enfermera está intentando convencerla de regresar, pero la señora está muy terca y desorientada esta noche. La mandíbula de Mateo se tensó de una manera casi imperceptible, un reflejo que solo sus hombres más cercanos sabrían interpretar como una sentencia de muerte inminente. Llévenla de regreso con cuidado, Garza, con calma y respeto, ordenó Mateo, con una voz que era un susurro grueso y peligroso. Si una sola persona en ese maldito salón la hace sentir incómoda o se burla de ella, quiero su nombre de inmediato. Entendido, patrón, nos encargamos. La mirada de Mateo barrió el abarrotado salón de baile, buscando ansiosamente la silueta pequeña y frágil de Doña Elena.
Su madre estaba librando una batalla perdida contra las garras del Alzheimer temprano. La mayoría de los días, su mente la transportaba a su juventud, cuando era una maestra rural que enseñaba a leer a los niños pobres del pueblo, esperando con ilusión a un esposo que llevaba más de 20 años muerto. Esa noche, en un momento de lucidez, le había suplicado a su hijo que la llevara a ver a la gente bonita y escuchar la música elegante. Y Mateo, el hombre despiadado ante el cual temblaban los gobernantes y los líderes de las facciones rivales, simplemente no pudo negarse a la voz temblorosa de la mujer que le dio la vida. Nunca podía ganarle a ese amor. Mientras tanto, abajo en la pista de la opulenta hacienda urbana, el aire se sentía asfixiante y pesado para Sofía Giles. La joven acomodó con esfuerzo la pesada bandeja de plata llena de bocadillos finos. Sintiendo como un dolor agudo, le recorría el hombro izquierdo. Tenía 26 años, se sentía completamente invisible en un mundo de millonarios y sobrevivía gracias a los últimos restos de una energía que ya se estaba agotando. Su uniforme de mesera, un vestido negro reglamentario con un cuello blanco perfectamente almidonado que le había entregado la agencia de eventos, le quedaba ligeramente holgado. Un mudo recordatorio de todas las comidas que se había saltado en las últimas semanas para asegurarse de pagar la luz del apartamento donde vivía. Llevaba más de 11 horas seguidas de pie, soportando el dolor en los talones. Su arrendador ya le había enviado 2 mensajes de texto, recordándole los meses de retraso del alquiler de su modesta vivienda. Su teléfono celular estaba a solo un día de ser suspendido por falta de pago. Pero Sofía sabía que si lograba terminar ese turno infernal, si aguantaba las miradas despectivas, los empujones y la estricta regla de no mirar a los ojos a los invitados, tendría el dinero suficiente para comprar los medicamentos de su hermana menor y sobrevivir 2 semanas más en la periferia de la ciudad. ¿Gusta una copa de champaña, señora? ¿Un bocadillo, caballero? Repetía mecánicamente, moviéndose entre la multitud perfumada como un fantasma atrapado en una obra de teatro ajena. Era útil para servir, pero carecía de cualquier valor humano para quienes la rodeaban. Cerca del centro del salón de baile, una ola de murmullos venenosos comenzó a cortar la melodía de la orquesta filarmónica. El zumbido educado de la conversación se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro y cruel. Las cabezas de los empresarios y las esposas de los políticos se giraron con malicia. Algunos teléfonos celulares comenzaron a levantarse con discreción para registrar el momento. Sofía levantó la vista y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Una anciana vestida con un traje vintage de encaje descolorido se encontraba completamente paralizada cerca de la enorme escultura de hielo que adornaba el buffet. Apretaba con fuerza un pequeño bolso tejido contra su pecho. Su cabello canoso estaba sujeto con horquillas anticuadas. Sus ojos, nublados por la confusión y el pánico, daban vueltas por todo el lugar como si acabara de despertar en un territorio hostil e irreconocible. Era doña Elena, y acechándola como un tiburón que huele sangre fresca en el agua, se encontraba Viviana Asford, la socialité más notoria y despiadada de la alta sociedad, una mujer cuya crueldad refinada era tan famosa como la inmensa fortuna de su familia de terratenientes. Sofía observó la escena con la bandeja temblando entre sus manos, viendo cómo Viviana levantaba una copa rebosante de vino tinto con una sonrisa cargada de desprecio. Todo el salón contuvo el aliento, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Y entonces, el líquido oscuro cayó como sangre fresca sobre el encaje blanco de la anciana. Nota del autor. ¿Estás listo para descubrir cómo una simple empleada desafió al cartel más peligroso por proteger el honor de una madre? Si te apasionan las historias donde la lealtad se paga con sangre y los giros inesperados destruyen a los poderosos, dale al botón de suscribirte ahora mismo. No te pierdas el próximo capítulo de Leyendas del Cártel, donde los secretos enterrados finalmente salen a la luz. La alarma del viejo reloj despertador de Sofía Giles no sonaba con una melodía agradable. Era un estruendo metálico que competía con las sirenas de las patrullas que, casi cada madrugada, cruzaban las calles de la colonia San Juan.
A través de las paredes delgadas como hojas de papel de su modesto departamento en la periferia, se filtraban los gritos habituales de los vecinos del piso de abajo, una pareja atrapada en un ciclo interminable de deudas y frustración. Sofía se sentó en la orilla del colchón desgastado, sintiendo como la rigidez de la espalda le reclamaba las pocas horas de descanso. A sus 26 años, el cuerpo le pesaba como si cargara con los dolores de una mujer de 50. Pero en los barrios donde el asfalto está agrietado y la sombra de los carteles se extiende sobre los techos de lámina, el cansancio no era un argumento válido para detenerse. Vivir allí significaba correr todos los días solo para permanecer en el mismo lugar. El espejo empañado del baño, cuyo calentador de agua llevaba 2 meses descompuesto, obligándola a bañarse con agua helada que le congelaba los huesos, le devolvió una imagen cruda, ojeras profundas que parecían tatuajes de cansancio, labios resecos por la falta de hidratación y un cabello castaño que necesitaba urgentemente un corte que ella simplemente no podía pagar. Mientras se peinaba con fuerza para recoger su cabello en un chongo alto y tenso, recordó el consejo que su abuela le repetía antes de morir: para las mujeres como nosotras, la única forma de sobrevivir en este nido de lobos es ser invisibles, mi niña, que nadie sepa tu nombre, que nadie recuerde tu cara. Si no te ven, no te hacen daño. Sofía se ajustó el uniforme negro de la agencia de eventos con dedos temblorosos. En su mundo, las mujeres invisibles no tenían el lujo de un mal día, tenían que ponerse la máscara de la servidumbre y avanzar. El autobús de las 6:15 de la mañana olía a humedad, a café barato de termo y a esa resignación colectiva de la clase trabajadora que viaja hacia el centro de la ciudad para limpiar los lujos de los ricos. Sofía apoyó la frente contra la ventanilla fría, observando cómo el paisaje urbano se transformaba radicalmente a medida que avanzaba la ruta. Las fachadas de adobe y los cables enredados de la periferia iban quedando atrás, dando paso primero a las viejas casonas coloniales restauradas, luego a los imponentes rascacielos de cristal de las corporaciones y, finalmente, a los relucientes monumentos de la Avenida de los Héroes, donde el dinero se movía con la misma libertad que el viento. Cada kilómetro recorrido era una bofetada silenciosa, un recordatorio geográfico de que ella pertenecía a un estrato social diseñado únicamente para servir y callar. A Sofía le dolían las manos. Tenía la piel áspera y agrietada por los químicos de los productos de limpieza con los que tallaba los pisos del bufete de abogados donde trabajaba 3 noches a la semana. Sus pies, metidos en unos zapatos económicos de oferta que ya había remendado 2 veces con pegamento industrial, pulsaban con un dolor sordo debido a la jornada de 14 horas del día anterior. Sin embargo, no se quejaba. La queja era un privilegio de los ricos, un lujo reservado para aquellos que tenían la opción de renunciar y buscar un rumbo mejor. Ella no tenía opciones. Cada centavo de sus 3 trabajos a tiempo parcial estaba fríamente calculado. La mayor parte iba para pagar la colegiatura de la Universidad Técnica de su hermana menor, Lucía, y el resto para costear la despensa y los cuidados de su madre, quien sobrevivía en un pueblo cercano con una salud cada vez más frágil. Las fantasías de una vida mejor se ahogaban rápidamente bajo el peso de las facturas que vencían cada fin de mes. A veces, durante esos largos y tediosos viajes en el transporte público, Sofía se permitía el peligroso error de imaginar una realidad distinta. No deseaba una riqueza extravagante ni las joyas vulgares que solían lucir las mujeres de los narcos. No era codiciosa, solo anhelaba algo mucho más escaso en su entorno: ser vista como un ser humano. Imaginaba lo que se sentiría entrar a una habitación y que alguien la mirara a los ojos para preguntarle qué pensaba, o tener una conversación que no comenzara con un tono imperioso, exigiendo limpiar una mancha o rellenar una bandeja de bocadillos. Soñaba con un trabajo que no hiciera que sus articulaciones gritaran de dolor al final del día, con ser valorada por su inteligencia y su honestidad en lugar de su capacidad para mimetizarse con las paredes. Pero los sueños no pagaban el alquiler ni compraban los antibióticos de su familia. Por eso, al bajarse del autobús frente a las imponentes columnas de mármol del Conservatorio Metropolitano,
Sofía enterró esos pensamientos en el fondo de su mente, se colocó su armadura invisible y caminó decidida hacia la entrada de servicio del personal. De regreso al presente, en el gran salón de la hacienda, el tiempo parecía haberse congelado bajo el peso de una tensión insoportable. Sofía continuaba inmóvil en el centro de la pista de baile, sosteniendo la bandeja de plata con tanta fuerza que los bordes metálicos se le clavaban dolorosamente en las palmas de las manos. El vino tinto chorreaba por la barbilla temblorosa de doña Elena, manchando el delicado encaje de su vestido antiguo con una línea oscura que parecía una herida abierta. Los ojos de la anciana, abiertos de par en par por el pánico, daban vueltas buscando una explicación que su mente enferma no podía procesar. No entendía por qué la hermosa mujer vestida de seda la había empujado, ni por qué la gente a su alrededor se reía con tanta malicia en lugar de ayudarla a levantarse. La voz de Viviana Ashford cortó el murmullo de la música de la orquesta como un cuchillo de carnicero envuelto en seda. Su risa, aguda y ensayada, resonó con una soberbia implacable por todo el salón. ¡Ay, pero por Dios! ¿Acaso se le escapó una limosnera al asilo de ancianos del gobierno? Realmente los encargados de la seguridad deberían tener más cuidado con los casos de caridad que dejan colarse en estos eventos tan exclusivos. ¿Quién dejó entrar a esta indigente? Una oleada de risas sofocadas y burlas veladas corrió de inmediato entre los invitados de la alta sociedad. Nadie quería contradecir a una Ashford. Su familia controlaba gran parte de las tierras del norte y sus vínculos políticos eran legendarios. Varios jóvenes adinerados, con trajes que costaban más de lo que Sofía ganaba en todo un año de trabajo, levantaron discretamente sus teléfonos celulares de última generación, buscando el mejor ángulo para registrar la humillación de la anciana y compartirla en sus círculos sociales. Había más de 300 personas vestidas con ropa de diseñador y joyas que brillaban bajo los candelabros, y ninguna de ellas, absolutamente ninguna, hizo el más mínimo intento por moverse o intervenir. El miedo a romper la etiqueta o a ofender al poder era mucho más fuerte que cualquier rastro de decencia humana. A Sofía le temblaban las piernas de una manera descontrolada, y un sudor frío comenzó a bajarle por la nuca. Conocía perfectamente las reglas no escritas del negocio, grabadas a fuego por los supervisores de la agencia. No mires a los invitados a los ojos, no hables a menos que te hagan una pregunta directa. No te metas en los asuntos de los patrones. Si ves algo, te callas. Meterse en una situación como esa implicaba un despido fulminante e inmediato, y para ella, perder ese trabajo significaba el inicio de una catástrofe familiar en cadena, el desalojo inmediato de su departamento, la interrupción de los estudios de su hermana Lucía y la pérdida de los medicamentos esenciales que mantenían con vida a su madre. Todo su frágil mundo estructural colapsaría como un castillo de naipes ante un solo movimiento en falso. Sin embargo, en ese momento, doña Elena comenzó a llorar. Eran unos sollozos suaves, ahogados y cargados de una confusión tan profunda que rasgaban el aire del salón. Al ver la figura encorvada y desprotegida de la anciana, Sofía no vio a una extraña adinerada, vio el reflejo exacto de su propia abuela. Vio la vulnerabilidad humana despojada de toda dignidad por la crueldad de los poderosos. En su mente se cocinó una ecuación matemática devastadora pero inevitable, su estabilidad laboral y económica contra la dignidad de una mujer indefensa que no podía defenderse sola. Sofía respiró hondo, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Colocó la pesada bandeja de plata sobre una mesa lateral con un golpe firme y seco. Sus piernas comenzaron a moverse con una determinación propia, mucho antes de que su cerebro, dominado por el instinto de supervivencia, pudiera procesar el peligro de sus actos. Cruzó el pulido piso de mármol del salón de baile, provocando que el cuero gastado de sus zapatos económicos emitiera un chillido agudo que rompió el ambiente. La multitud de invitados comenzó a abrirse a su paso, mostrando rostros de absoluto impacto al ver que una simple empleada de servicio estaba rompiendo la formación obligatoria y desafiando el orden jerárquico del evento.
Sofía avanzó con la cabeza en alto y se plantó de forma directa entre la arrogante Viviana Asford y la asustada doña Elena, bloqueando por completo la mirada despectiva de la socialité con su propio cuerpo. Nota del autor: ¿podrá Sofía sobrevivir a las consecuencias de desafiar a la mujer más poderosa de la alta sociedad? El destino de una mesera invisible está a punto de entrelazarse con el del hombre más temido del submundo criminal. Si quieres descubrir qué sucederá cuando el arquitecto tome cartas en el asunto, no olvides suscribirte a Leyendas del Cártel y activar la campanita de notificaciones para no perderte la continuación de este drama de poder y venganza. Señora, por favor, déjeme ayudarla, dijo Sofía con una voz sumamente suave y pausada, dándole la espalda por completo a la altiva mujer de sociedad para concentrarse únicamente en doña Elena. Con manos firmes pero increíblemente delicadas, Sofía comenzó a desatar el nudo del delantal blanco de su uniforme, aquel que se había esmerado en planchar cuidadosamente esa misma mañana antes de salir de su casa, sin importarle las miradas de reproche de los supervisores que ya la observaban desde las esquinas del salón. Usó la tela limpia para limpiar con extrema ternura el vino tinto que goteaba por las mejillas y el cuello de la anciana. Doña Elena la miró desde abajo, con unos ojos nublados por la enfermedad pero cargados de una gratitud tan pura y genuina que a Sofía se le cerró la garganta por la emoción. Ya pasó, todo está bien, mi corazón. Conmigo está segura, susurró Sofía al oído de la anciana, ofreciéndole una sonrisa protectora que buscaba aislarla del nido de víboras que las rodeaba. Detrás de ella, las cejas perfectamente delineadas de Viviana Asford se arquearon con una mezcla de indignación y absoluto asco. La distancia social e histórica de América Latina se hizo presente en el tono de su voz, un tono acostumbrado a mandar sin réplica en las grandes haciendas y en los despachos gubernamentales. ¿Perdón? ¿Qué significa esto?, exclamó Viviana, cruzando los brazos sobre su vestido de seda importada. No recuerdo haber solicitado la intervención del servicio doméstico. Quita tus manos mugrosas de esta gente y regresa a la cocina, que es donde perteneces. Sofía terminó de limpiar el rostro de doña Elena, se incorporó lentamente y se giró para enfrentar a la aristócrata, manteniendo su cuerpo como un escudo humano que protegía la fragilidad de la anciana. El corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que sentía los impactos en la base de la garganta, pero cuando habló, su voz no tembló. Salió firme, clara y con una dignidad que dejó mudo al sector más cercano de la barra. Su vestido puede costar miles de dólares, señora, pero su alma no vale ni un centavo. Es usted una mujer barata. Un silencio sepulcral, espeso y pesado como el plomo, cayó de golpe sobre el gran salón. La música de la orquesta pareció desvanecerse en el fondo. Los rostros de los empresarios, generales y políticos presentes pasaron de la burla al horror absoluto en un segundo. Nadie, en la historia reciente de esa ciudad, le había hablado de esa manera a un miembro de la familia Asford, y mucho menos una mesera contratada por el salario mínimo. El rostro de Viviana se encendió en un tono carmesí violento. La humillación pública la hizo perder toda la compostura refinada que solía fingir. «¿Pero tú quién te crees que eres, estúpida muerta de hambre?», siseó Viviana, dando un paso al frente con los puños cerrados. «¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Tienes idea de lo que puedo hacer con tu miserable vida? Te juro por la memoria de mis padres que mañana mismo estarás en la calle, boletinada en cada maldita empresa y banquetera de este país. No vas a volver a conseguir trabajo ni para limpiar letrinas en la peor terminal de autobuses. Vas a pagar por este insulto de rodillas». Sofía sostuvo la mirada de la mujer sin parpadear un solo segundo, despojándose por completo del miedo, que la había encadenado durante años a la invisibilidad. «Entonces, supongo que cada una tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones», respondió Sofía con una calma gélida. «Buenas noches, señora». Sin esperar una respuesta, la joven se giró nuevamente hacia doña Elena, ofreciéndole su brazo con el respeto que se le debe a una madre. «Venga, doña Elenita, vamos a buscar un lugar tranquilo, lejos de este ruido». La anciana, aferrándose al brazo de Sofía con unos dedos temblorosos pero aferrados a la vida,
caminó lentamente junto a ella. Juntas, la mesera con el uniforme manchado y la madre del capo más peligroso del continente atravesaron la multitud de rostros estupefactos, que se abrían a su paso como las aguas del mar Rojo. Ninguno de los hombres armados de Viviana se atrevió a dar un paso al frente. Había algo en la atmósfera del salón que se había vuelto peligrosamente denso. Arriba, en la penumbra del balcón del segundo piso, Mateo Benavides presenció cada detalle de la escena. Sus ojos grises, fijos en la silueta de Sofía, se entrecerraron con una intensidad analítica. Había visto a hombres suplicar por sus vidas. Había visto a imperios caer y a gobiernos arrodillarse ante su dinero, pero jamás había visto a alguien arriesgarlo absolutamente todo, su sustento, su seguridad, su futuro por el simple hecho de hacer lo correcto por una anciana indefensa. Por primera vez, en más de 10 años de frialdad absoluta en el negocio del narcotráfico, algo en el pecho del arquitecto se fracturó, dejando salir un destello de humanidad que creía sepultado bajo toneladas de tierra y sangre. 20 minutos después, las manos de Sofía no dejaban de temblar mientras caminaba a paso apresurado por el estacionamiento trasero reservado para los empleados de servicio. El aire helado de la noche de octubre se filtraba sin piedad a través de su delgada chaqueta de mezclilla gastada. Su abrigo bueno, el único que de verdad la protegía del frío, estaba empeñado en una prendería del centro para poder completar el dinero de la última renta. La catástrofe que había previsto se había cumplido al pie de la letra. El supervisor de la agencia de banquetes la había interceptado directamente en la salida de servicio con un sobre de Manila que contenía los pesos correspondientes a sus horas trabajadas de esa noche y una orden tajante de no volver jamás, sin liquidación, sin referencias, solo el sonido frío de una puerta cerrándose sobre sus ingresos estables. Las matemáticas del hambre comenzaron a rodar por su mente como una sentencia de muerte anticipada. 16 días para el desalojo, apenas unos cuantos billetes en la billetera, la colegiatura de Lucía venciendo la próxima semana y los medicamentos de su madre agotándose. Sofía se presionó los ojos con las palmas de las manos, tragándose las lágrimas con rabia. Se negó rotundamente a llorar en un estacionamiento oscuro, frente a las camionetas de lujo de los mismos hombres que la consideraban basura. Señorita Giles, una voz profunda, pausada y con ese acento regio que denota un poder absoluto que no necesita gritar, resonó desde las sombras del estacionamiento. Sofía dio un salto del susto y se giró rápidamente. Apoyado contra una camioneta Mercedes-Benz blindada que costaba más que todo el barrio donde ella había crecido, se encontraba Mateo Benavides. El capo vestía su smoking negro como si fuera una armadura medieval. Las luces de mercurio del estacionamiento se reflejaban en sus ojos grises con el brillo gélido del acero pulido. A Sofía se le cortó la respiración. En los periódicos y en los rumores de las calles, todos sabían perfectamente quién era Mateo, el hombre que diseñaba el mapa del submundo criminal, aunque los políticos fingieran llamarlo empresario. Usted ayudó a mi madre, dijo Mateo. No era una pregunta, era una afirmación que caía con el peso de una losa de mármol. La voz de Sofía salió más pequeña de lo que hubiera deseado, pero mantuvo la frente en alto. Ella necesitaba ayuda, señor. Estaba asustada. Había más de 300 personas con poder y dinero viendo cómo la humillaban. 300 personas que me conocen y saben de lo que soy capaz. Mateo dio un paso al frente, acortando la distancia, y Sofía tuvo que luchar contra el instinto natural de retroceder ante la presencia de un depredador. Y tú fuiste la única que se movió. ¿Por qué lo hiciste? Porque era lo correcto, respondió ella, sosteniendo la mirada del capo con una dignidad innata. Mi abuela me enseñó que la vejez se respeta, no importa cuántos millones tengas en el banco o cuánta ropa de marca uses. Un destello fugaz cruzó el rostro de Mateo, tal vez sorpresa, o tal vez un profundo respeto que pocas veces concedía a los seres humanos. Perdiste tu trabajo por eso, lo sabes, ¿verdad? Viviana Asford ya se encargó de bloquearte en todas las agencias del sector. Mañana por la mañana no tendrás donde emplearte en esta ciudad. Sofía sintió un nudo amargo en el estómago,
pero apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Ya encontraré otra cosa, señor Benavides. El mundo no se acaba por culpa de una mujer soberbia. Sé trabajar, sé limpiar, sé sobrevivir. No le tengo miedo al trabajo duro. Mateo la estudió en silencio durante un largo y denso momento, de la misma manera exacta en que un joyero experto examina un diamante en bruto bajo la lupa, buscando imperfecciones o confirmando su valor real. Mi madre tiene un tipo de demencia muy agresivo, explicó el capo con una voz que bajó a un tono extrañamente íntimo y sombrío. Necesita a alguien que tenga paciencia, alguien que tenga un corazón limpio, alguien que la vea como un ser humano valioso y no como un estorbo o un problema de seguridad. Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un objeto que brilló bajo la luz del estacionamiento, una llave de seguridad conectada a un anillo de plata maciza. Te estoy ofreciendo un puesto formal, Sofía, cuidadora de planta y dama de compañía de mi madre en mi propiedad. El sueldo inicial es de $120,000 anuales, con cobertura médica completa para ti y tu familia, QARTRS privados y seguridad garantizada las 24 horas. Sofía se quedó estupefacta, mirando la llave de plata como se mira a un objeto maldito o a un milagro demasiado grande para ser real. Aquella cifra cubría la universidad de su hermana, la salud de su madre y una vida digna en un solo golpe de suerte. ¿Por qué yo?, preguntó desconfiada. Hay enfermeras profesionales con títulos universitarios que matarían por una oportunidad así, porque esta noche me demostraste algo que las enfermeras contratadas no tienen. Demostraste que no te puedes comprar. Sofía, en mi mundo, el mundo del cartel, la lealtad y la decencia no tienen precio, y eso las hace más raras y valiosas que los diamantes de contrabando. Mateo extendió la mano, ofreciéndole la llave de plata. La mano de Sofía tembló visiblemente cuando extendió los dedos para tomarla. Esto no es una obra de caridad. Que te quede claro, añadió Mateo, y su voz bajó a un registro peligrosamente bajo y cargado de una advertencia implícita. La seguridad de mi madre es lo único que me mantiene unido a este mundo. Si aceptas esta llave, estás aceptando una responsabilidad de sangre que la mayoría de las personas no podría soportar ni una semana. Si ella sufre, tú sufres. Piénsalo bien. Sofía cerró los dedos con fuerza alrededor de la fría llave de plata, sintiendo el peso del destino en la palma de su mano. Miró al hombre que tenía enfrente y asintió. ¿Cuándo empiezo, patrón? 6 meses después, el gran salón del Conservatorio Metropolitano brillaba bajo los mismos imponentes candelabros de cristal, pero para Sofía Giles, absolutamente todo había cambiado. Al descender de la camioneta blindada de Mateo Benavides, los murmullos de la prensa y los fotógrafos estallaron. Sofía lucía un deslumbrante vestido de seda azul medianoche que caía con elegancia sobre su silueta, complementado con unos delicados aretes de diamantes que habían sido un regalo personal de doña Elena. Ya no cruzaba por la puerta trasera de servicio con los zapatos gastados. Ahora entraba por el arco principal de mármol, del brazo del hombre más temido y respetado del submundo. Durante ese medio año, en la hacienda Benavides, Sofía no solo se había ganado el corazón de la anciana, devolviéndole la paz con su paciencia, sus cantos y el aroma a lavanda que calmaba los brotes de la enfermedad. También había salvado al imperio desde adentro. Su agudeza visual le permitió descubrir que la enfermera anterior, comprada por Julián el Cuervo Torne, el rival más sangriento de Mateo, estaba alterando las medicinas de doña Elena para desestabilizarla públicamente y mostrar débil al capo. Sofía no solo interceptó la conspiración, sino que guió a doña Elena a través de un pasadizo secreto durante un asalto armado a la propiedad, manteniéndola a salvo hasta que el arquitecto regresó para desatar su furia sobre los atacantes. Por eso, esa noche, la presencia de Sofía en la gala no era un capricho. Mateo la había nombrado directora de las 3 fundaciones benéficas del grupo, transfiriendo legalmente las propiedades a su nombre. Ya no era la mesera invisible, era parte central de la estructura de poder de los Benavides. A pocos metros de la fuente de champaña, Viviana Ashford conversaba con un grupo de diplomáticos cuando vio acercarse al grupo.
Su rostro, habitualmente arrogante, se vació de todo color al cruzarse con la mirada gris y cortante de Mateo. El salón entero enmudeció, anticipando el ajuste de cuentas. Viviana, la voz de Mateo, resonó con una parsimonia aterradora sobre el piso de mármol. Creo que tienes una disculpa pendiente con la señorita Giles, una disculpa que debiste ofrecer hace 6 meses. La socialité abrió y cerró la boca, buscando desesperadamente el apoyo de sus contactos políticos en el salón. Sin embargo, nadie se atrevió a cruzar la mirada con el arquitecto. Sola y acorralada por el peso del nuevo orden, Viviana tuvo que tragar el orgullo que había definido a su apellido por generaciones. Llora, pido una disculpa pública por mi comportamiento en la gala anterior, articuló Viviana con la voz quebrada y los ojos fijos en el suelo. Fue un acto cruel e imperdonable de mi parte, señorita Giles. Sofía la observó detenidamente durante un largo y denso silencio. Recordó las noches de frío, el miedo al desalojo y la soberbia de los que creen que el dinero los hace inmunes a la decencia. Con una elegancia serena que sepultó para siempre el pasado, respondió, disculpa aceptada, señora Ashford. Espero que haya aprendido que la dignidad de las personas no se pisotea. Mientras se alejaban hacia la pista de baile, donde doña Elena ya sonreía con la mente clara gracias a sus tratamientos correctos, Mateo se inclinó ligeramente hacia el oído de Sofía con una sonrisa cómplice. Por cierto, compré este edificio el mes pasado. Pensé que te gustaría saberlo. Sofía soltó una carcajada limpia y libre. Así que Viviana acaba de humillarse ante la mujer que legalmente es dueña del suelo que está pisando. Técnicamente, sí, respondió Mateo con firmeza. Las escrituras están a tu nombre. Te lo ganaste. Doña Elena tomó la mano de Sofía, apretándola con cariño. Bienvenida al negocio familiar, mi niña. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Al comenzar los primeros acordes de la orquesta, Sofía miró a su alrededor y comprendió que el destino la había colocado exactamente donde debía estar. Ya no tenía que esconderse en las sombras para sobrevivir. Finalmente, había encontrado un hogar.